gracias por continuar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, además bien cotidiano, porque tiene que ver con el estrés. Pero más allá de que el estrés nos preocupe y de repente no nos deje dormir, hay que ver cómo afecta todo esto a nuestra salud. Y por eso se encuentra con nosotros hoy la doctora Margarita Botero. Ya les decíamos que ella es médico cirujano, especialista en obesidad y además medicina anti-envejecimiento. Bienvenida, Margarita. ¿Cuán vinculado está el estrés con estas afecciones que pueden llegar a ser bastante serias o amenazar seriamente nuestra salud? Sí, así es, televidentes, buenos días, Nati, buenos días, encantada de estar nuevamente en tu programa. Y lo dijiste antes de comenzar, el estrés es la enfermedad del siglo XXI. Pero yo creo que hemos repetido tanto la palabra estrés que creemos que simplemente es un rompimiento amoroso, ciertas angustias, problemas del día a día, cotidianidad. Pero no, televidentes, el estrés no solamente es emocional y es físico, es también fisiológico. Por ejemplo, un posquirúrgico, después de una virosis, cambios en la alimentación, intolerancias alimenticias, o sea, todos esos son factores que también constituyen factores de estrés y que pueden desencadenar cambios metabólicos, como tú misma lo decías. Pero cuando estamos sometidos a esa presencia de diestrés, que es la enfermedad del estrés, constantemente y por mucho tiempo, nuestro sistema endocrino de a poquitos, por glándulas, va haciendo paros y dice, hago huelga y no trabajo más. Entonces empezamos a tener fatigas adrenales de las glándulas suprarrenales, fatigas o hipotiroidismo, que mencionabas la glándula tiroides, que es la disminución en la producción o en la acción de las hormonas tiroideas, con una gran cantidad de cambios metabólicos que pueden llevar a complicaciones e implicaciones muy serias en la salud del paciente. ¿Y quién no padece hoy de estrés, Margarita? Es que, Nati, televidentes, el estrés es completamente normal y natural. A ver, el día a día necesita una pequeña producción de cortisol o adrenalina para poder vivir, ¿cierto? Pero cuando pasamos esa barrera y empezamos una hiperproducción de cortisol y adrenalina, sí se convierte en una patología, y esa patología se llama diestrés, que es la enfermedad del estrés. Y ahí es donde vienen los cambios metabólicos. Es que el ser humano está hecho fisiológicamente de manera perfecta. O sea, nosotros tenemos un hipotálamo a nivel anatómico, tenemos luego una hipófisis, que son como los comandantes en jefe, que mandan las señales para que cada glándula de nuestro cuerpo cumpla con su función. ¿Y cuál es la función de las glándulas? Producir hormonas. En el caso de la tiroides, producir las hormonas llamadas T3 y T4. Que resulta, televidentes, que no existe una sola célula del cuerpo que no esté afectada por esa pequeña glandulita que pesa nada más y nada menos que 25 gramos. Entonces se oye mucho de que tengo problemas de la tiroides, soy hipotiroidea y estoy tomando levotiroxina. Porque es algo que además ya se está escuchando con muchísima frecuencia. Los casos de problemas de tiroides pues son cada vez más frecuentes. Nati, te hablo de frecuencia. No solamente frecuentes, se han convertido en una epidemia. Para el doctor Bart Browns, él es un famoso endocrino y escritor norteamericano. Después de estudiar 10.000 casos de estrés, en esta causística encontró que la etiología número 1, o sea, el factor primordial de desencadenar hipotiroidismo en el paciente era el diestrés. Entonces, imagínate, se ha convertido en una epidemia. Y si me preguntas grupos etarios, ¿por qué será que siempre las mujeres llevamos la batuta en cuanto a la parte de enfermedades endocrinas? Sí, 40% mujeres, 5% hombres. La proporción es 8 mujeres por un hombre. 2% la población venezolana. Y en creciendo todos los días tienen hipotiroidismo subclínico, que es lo más triste. ¿Qué significa subclínico? Que tenemos la enfermedad, pero no tenemos diagnóstico. De hecho, el 50% de los casos diagnosticados son un encuentro casual. ¿Qué significa? Que puedes ir al médico por otra razón. ¿Y por casualidad? Y por casualidad llega el diagnóstico. Pero ¿cómo ha vivido la vida esa paciente? Sobre todo las mujeres, que pueden tener hasta 10 y 15 años con los síntomas. ¿Quién no ha tenido últimamente caída de cabello, uñas frágiles, sobrepeso, retención de líquidos, cambios menstruales, cansancio, fatiga, dolores musculares, cambios en la concentración o todo lo contrario, pérdida de la capacidad de concentración? Trastornos sexuales. Exactamente, pérdida de apetito sexual. O sea, quienes se identifiquen con 2 o 3 más de estos síntomas probablemente pueden estar sufriendo un hipotiroidismo. Y mientras más rápido hagamos el diagnóstico, bueno, una mejor calidad de vida, mejoría de los síntomas y, ¿por qué no?,
cura de la enfermedad. ¿Por qué? Porque el hipotiroidismo tiene diferentes clases, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la clase, de acuerdo a la clasificación, vamos a poder hacer el tratamiento del paciente. De esto hay que hablar más en detalle en unos próximos minutos, pero además les decíamos que el estrés está vinculado a muchísimas patologías. Por ejemplo, la hipertensión arterial tiene muchísimo que ver con altos niveles de estrés, los problemas de la piel, los trastornos menstruales, como ya lo decía Margarita, que están asociados además a estas afecciones de tiroides, los problemas digestivos, trastornos mentales también. Se dice que el principal factor de las enfermedades mentales de esta próxima o de esta era que ya estamos transitando tiene muchísimo que ver con el estrés. Se habla también de los trastornos menstruales, disculpen, sexuales, las migrañas están muy asociadas. Es que fíjate que ¿El estrés limita nuestra longevidad? Absolutamente. Es que volvemos al punto de partida. Fisiológicamente, cuando estamos trabajando a media máquina y cuando nuestro sistema endocrino dijo hago huelga y no trabajo más, no funcionamos, porque es que los seres humanos somos maquinarias de combustión, o sea, funcionamos con gasolina y la gasolina es la glucosa que consumimos. Hay que hacer combustión para que ese metabolismo basal de cada célula pequeñita, de las miles que tiene el cuerpo humano, puedan funcionar y este cuerpo pueda movilizar la gran cantidad de trabajo endocrino y metabólico que necesita. Entonces, si no lo hacemos, imagínate, la longevidad va a estar también perjudicada en ese punto de vista. Es decir, que el estrés influye directamente en nuestra producción de hormonas. En absolutamente todo lo que acabas de mencionar. Mira la complicación que tenemos. Entonces, fíjate, por ejemplo, ¿qué pasa? El ser humano empieza a vivir trabajando bajo máquina, ¿sabes? Como subiendo esa cuesta, arrastrando el carro sin gasolina, está agotado. ¿Qué pasa? El cerebro y la hipófisis se dan cuenta. Por ejemplo, cuando hay un trabajo muy importante que hacer, cuando tengo que correr una carrera, cuando tengo que estar aquí en esta entrevista, yo necesito tener capacidad funcional. Entonces, ¿qué hace? El ser humano es tan sabio que hay mensajes que el cerebro se da cuenta para que le mande un mensaje a la glándula tiroides y a la glándula suprarrenal para que produzca cortisol, produzca adrenalina y mi cerebro, mi corazón y mis piernas estén listas ¿para qué? Para gestionar el estrés. ¿Qué significa? O para huir o para estar atento. Eso lo hacemos todo el tiempo, pero cuando lo hacemos 24/7, por muchos años, nuestra maquinaria se funde y deja de funcionar y empiezan los trastornos endocrinos, entre ellos el hipotiroidismo. Hay que hablar de algo también muy básico, porque hay personas que están escuchando, bueno, la tiroides es importante por esto y aquello, pero vamos a ubicarla en tiempo y espacio, por decirlo así. ¿Dónde está la tiroides en el cuerpo? ¿Cómo es? Ya dijiste que pesa apenas 25 gramos y que es responsable de muchísimas cosas en nuestro organismo. Así es, bueno, es una glándula espectacular. Yo diría que es la glándula del control en jefe metabólico, endocrino y emocional del ser humano. Entre 20 y 25 gramos está situada al lado del cartílago tiroides a este nivel, cercano a todo lo que llamamos la manzana de Adán y sobre la tráquea. Esta glandulita tiene forma de mariposita con dos alitas y está unida a un istmo y ella es la que se encarga de todo el trabajo metabólico. Y la otra glándula muy importante es una glandulita pequeñita del tamaño de una nuez que se encuentra sobre los riñones y se llama la glándula suprarrenal. ¿Sabes cuántas hormonas produce la glándula suprarrenal? ¿Saben, televidentes? 50 hormonas encargadas del manejo completo del eje endocrino metabólico. Entonces, fíjate lo importante que es. Ahora, volviendo a la tiroides, porque es que tiroides y suprarrenal son un matrimonio, funcionan juntas, ¿cierto? Se quieren y se odian, pero si no funciona una, tampoco funciona la otra. No pueden vivir la una sin la otra. Por eso es que necesito hablar de las dos cuando hablo de estrés. Pero la tiroides se encarga de producir dos hormonas. Una se llama T3 y otra se llama T4. Okay. ¿Cómo lo hace fisiológicamente y para qué lo hace el cuerpo? Exacto. Resulta que para poder producir estas hormonas, el cuerpo necesita ingerir de la alimentación cierta sustancia llamada el yoduro, la sal, ¿cierto? El yodo. Nosotros, entonces, la glándula tiroides, las celulitas absorben de la sangre ese yoduro de la alimentación. Luego lo unen con un aminoácido llamado tirosina y se forma una reacción enzimática muy importante de la cual salen la T3 y la T4. Sobre todo la T4, que luego por otra reacción se va a convertir en la hormona activa, que es la T3. Cuando eso deja de pasar,
cuando baja la producción de la T4 y la T3, porque allá arribita en la hipófisis en el cerebro, la hormona que estimula la tiroides no lo hace, no se producen, no se liberan a la sangre y estas hormonitas no van a cada célula donde hay receptores para que cada célula cumpla con sus funciones, sobre todo el metabolismo basal, el control de la temperatura y el de la velocidad del metabolismo. Hagan de cuenta que es como un pedal y un freno. La glándula tiroides actúa como un pedal y un freno ¿de qué? De nuestro metabolismo, que cuando hay estrés, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa cuando vamos por una autopista, hay mucho tráfico y hay huecos? Tú no hundes el acelerador, ¿verdad? ¿Tú qué hundes? El freno. Eso hace la tiroides. O frena o acelera de acuerdo al nivel de estrés que tengamos. Es decir, que se puede ver afectada por niveles bajos de yodo, digamos, falta de yodo en el organismo. También se puede ver afectada por algún tipo de desperfecto en la hipófisis que no produzca la glándula que ya decías, que es la encargada de que la tiroides pues funcione como debería. Pero también entiendo que hay problemas de tipo inmunitario que la pueden afectar. Sí, televidente. Lo que pasa es que para la clasificación tenemos 3 tipos de hipotiroidismo. El primero se llama hipotiroidismo primario. Es el más común, es el 90% de los casos y está asociado a enfermedades autoinmunes. De hecho, se llama tiroiditis de Hashimoto. Sucede en personas con enfermedades autoinmunes, como lo decías tú, como tipo lupus, artritis reumatoidea, diabetes mellitus tipo 1 y otras enfermedades desde el punto de vista autoinmunes. Pacientes, por ejemplo, que han pasado, volvemos al punto de partida, un periodo de mucho estrés o pasaron una virosis fuerte, bajaron sus defensas, entonces empieza una disminución de la producción de T4, que eso lleva a que la hipófisis suba su hormona estimuladora para que en la glándula tiroidea trate de activarse nuevamente la producción. Esa es la principal causa, ¿no? El primario. Después viene, también por ese primario también puede ser, Nati, por cierta toma de medicamentos. Pacientes con enfermedades, por ejemplo, bipolares, enfermedades psiquiátricas que toman litio, el litio desplaza el yodo o el yoduro, entonces no permite que se formen la T3 y la T4. Esa es la segunda causa del primario. El segundo o el secundario se debe a trastornos a nivel de la hipófisis y el terciario se debe a trastornos ya a nivel del hipotálamo, que es quien controla que la hipófisis trabaje para que luego la glándula a nivel tiroidea produzca sus hormonas. Se puede decir, quizás, Margarita, que la mayoría de los factores de riesgo o que determinan una afección de tipo tiroideo son factores ambientales. Eso es un punto muy importante. Resulta que la glandulita, además, es caprichosa. No solamente controla el metabolismo y toda la parte emocional del ser humano, sino que es supremamente sensible a los tóxicos ambientales, ¿cierto? A los metales pesados, a toda la contaminación del medio ambiente. Por ejemplo, al plomo, al aluminio, al flúor, al mercurio, y que parte de nuestra atmósfera, nuestras aguas o nuestras tierras no están contaminadas. Aparte de los productos que se usan para la parte agrícola e inclusive las vacunas y todo lo que consumen nuestros animales que luego consumimos nosotros. Entonces, fíjense que desde ese punto de vista también tenemos una afección muy grande desde el punto de vista ambiental. ¿Y cuán peligroso puede llegar a ser el que la tiroides no trabaje de la forma adecuada, no produzca la cantidad de hormonas que el cuerpo necesita, sino que produzca menos, como es el caso del hipotiroidismo, o que produzca en exceso, como es el caso del hipertiroidismo? Sí, Nati, implicaciones muy importantes. Desde el punto de vista, pueden ser leves, como estar fatigado todo el tiempo, como estar desconcentrado, como no poder dormir, como ser totalmente intolerante al frío, tener una caída masiva de cabello, vivir una vida triste, depresiva, porque todo esto son síntomas de hipotiroidismo, hasta el punto de que sea una mujer embarazada la afectada, que tenga ese pobre nené trastornos a nivel desde el punto de vista neurológico y desde el punto de vista cognitivo con los años. Entonces, es importante el diagnóstico precoz y que no sigamos haciendo simplemente diagnósticos por descarte. Por eso es muy importante que quienes nos estén viendo, quienes sientan o que se den cuenta que alguno de los síntomas antes mencionados persisten en ustedes, consulten a tiempo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos tratamiento, el paciente puede tener una calidad de vida espectacular e inclusive algunos hipotiroidismos desde el punto de vista primario, cuando han sido autoinmunes, pueden mejorar y con el tiempo dejar de consumir la levotirosina, que es la hormona sintética.